Vamos a hablar de algo muy importante. Sigo hablando de cosas que para mí son importantes en el tema, para mí son importantes en el tema que vamos comenzando el año. Y yo no quisiera que usted viniera por alguna razón a tropezar de nuevo con la misma piedra, como dice el corito, ¿verdad? Sino que usted venga a encontrarse con gente. Yo deseo que usted se rodee de gente que le venga a aportar a su casa. Porque es muy importante eso. Porque si yo estoy rodeado de gente que solamente mengua mi casa, aunque sean mis hijos, aunque sean mis hermanos, aunque sean lo que sea, si yo estoy rodeado de gente que lejos de aportar sangra a tu casa, pues entonces nunca vas a poder salir adelante. Siempre vas a estar batallando. Es muy feo estar cargando con gente porque ellos te retrasan. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad? Siempre que usted traiga, siempre traer un sobrepeso, retrasa. Nos retrasa la carrera. Entonces, hoy quiero hablar de la gente más importante de la que tú tienes que rodearte en esta temporada de 2023, a la cual pues todos los que estamos aquí hemos pasado. Y es muy necesario que alcances, si puedes también, este estilo de vida del cual vamos a estar hablando, que no lo tienen muchos. Son gente realmente que no se dan en maceta. Hasta en ocasiones este tipo de gente de la que tú tienes que rodearte, pues a veces hasta pasan desapercibidos. No son gente que procuren siempre los bancos de honor, el banquillo de honor, ¿no? Pasan literalmente desapercibidos. El llamar la atención para ellos no es la prioridad, pero sí son imprescindibles para el día a día en el cual nosotros estamos viviendo. Así que considero yo muy importante que te rodees de gente primeramente confiable. Amén. Entonces yo tengo que estar rodeado de gente fiel, de gente de confianza, de gente que no se mueva por su estado de ánimo, que si me siento bien, que si me siento mal. Entonces, hoy en día yo creo que esta gente escasea. La mayoría de la gente se mueve por cómo se siente a la hora de hacer algo. Entonces, la lealtad, la fidelidad y la confianza de estas personas que te rodean tienen que ser tal que inclusive usted pueda sentir que ellos sienten que tú eres primero antes que ellos. Porque si usted no tiene esa capacidad de rodearse de gente que puede, no estoy hablando de que den la vida, pero por lo menos que te den un tiempo, ¿verdad? Porque de repente usted se considera amigo de alguien o usted considera que tal persona es amigo de usted. Pero lo que resulta luego es que a veces esa persona no tiene la capacidad ni siquiera de dejar una comida pasar por amor a ti. O el sueño, o el descanso. Y tú dices, yo estoy dispuesto por esta persona a hacer mucho más de lo que ella hace por mí. ¿Les ha pasado o no? Levante su mano, ¿quién le ha pasado eso? Que siente que de repente hay gente, amistades, que usted dice, yo tengo capacidad de dar más por ella que ella por mí. Entonces, yo necesito estar rodeado de gente que pueda ayudarme también en el camino. Porque eso de que hay gente que está atada a otra gente y ya tiene 30, 40, 50 años atado a una amistad o atado a un cumplimiento de matrimonial o de cualquier índole, que luego con el tiempo te das cuenta que pues ya tengo 50 años o ya tengo 40 o ya tengo 80 y me di cuenta que todo esto fue un retraso o una pérdida de tiempo. Porque a veces nos ocurre que la lealtad o la confianza también debe estar ligada a una persona que es leal y que es fiel. Porque a veces mi lealtad está puesta en alguien que no es leal. ¿Va conmigo? Entonces, esto es muy importante. Yo tengo que rodearme de gente confiable. Así que yo creo firmemente que este tipo de gente, la confiable hoy en día,
son una gema preciosa. No se encuentra a la vuelta de la esquina. Porque la confiabilidad tiene que ver con el compromiso. ¿Okay? La gente confiable, encontrar gente confiable en medio de este basurero que se llama moda o que se llama mundanalidad. No, son garbanzo de a libra. Porque a veces manejamos el título de cristianos también, pero somos muy mundanos y a la hora de mundanalizarnos, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos volvemos gente poco confiable, porque la moda no es confiable. Porque a veces yo, por andar a la moda o andar en el mundo o andar en la mundanalidad, a veces dejo lo confiable que es la palabra del Señor por seguir la moda. ¿Sí o no? De repente tú sigues una palabra y te dicen, es que esa palabra ya pasó de moda, te dicen. La moda ahora es esto. Y te quieren inculcar la moda. La gente confiable es inconmovible. La palabra es confiable. Porque la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Esa es confiable. En ella no hay ni sombra de variación. Si en algo puede usted confiar, es en la palabra de Dios. Pero la palabra de los hombres a veces es de muy dudosa reputación. Así que nosotros estamos rodeados de muchísima gente, pero son escasos aquellos que prefieren tu necesidad antes que sus deleites. ¿Está conmigo o no? Entonces, pastor, no debo estar rodeado de esa gente. Pues mi sugerencia es que usted empiece a checar bien quién verdaderamente es gente confiable a su alrededor. ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? Abraham, ¿cuántos años tiene tu papá de carrocero? $25 años de carrocero. ¿Cuánta gente trabaja en su taller? Y tú eres su hijo. ¿Será difícil encontrar gente confiable? 25 años de carrocero y no trabaja en su taller más que su hijo. ¿Es difícil hallar gente confiable? ¿Cuántos años tienes trabajando los aires acondicionados, Jorge? También 25 años. ¿Cuántos tienes trabajando en tu taller? 1. ¿Verdad que es difícil hallar gente confiable? Por eso es que les digo, es muy difícil hallar gente confiable. Te vas a ir de tu casa de vacaciones y dices, ¿a quién dejo en mi casa cuidando? Oye, pero si tienes 1 millón de... Es más, ¿te vas a casar? Pregunten al Jonathan y a la Abby. Todo el mundo está bien chiva porque no los invitas. ¿Sí o no? Porque supuestamente tienes 1 millón de amigos. ¿Verdad? Mucha parentela, hermanos, tíos, familia, primos, amigos de escuela y todo. Pero confiables. 1 o 2. Y ese 1 o 2 ya está ocupado, no te puede cuidar la casa. ¿Está conmigo o no? Pero a la hora de las fiestas todo el mundo se dice merecedor de confianza y de invitación. Pero a la hora de que le prestes tu casa dices, no todo le puedo entregar la llave de mi casa. De modo que vemos que los confiables son escasos. Y yo tengo que estar rodeado de gente confiable. Confiable. Entonces, 1 Corintios capítulo 3, por favor, vamos a entrar en la palabra. Y vamos a ver qué es lo que nos habla el perito arquitecto llamado Pablo. Con respecto a edificar. Entonces vamos a hablar edificar. Y cuando hablemos de edificación, mis amados, tenemos que entender que debemos estar rodeados de gente confiable para poder edificar. Para edificar mi casa, para edificar la iglesia, para edificar el ministerio en el cual vas a servir, para edificar tu propio negocio. Porque la consejería del arquitecto, en este caso Pablo, nos conlleva a todos los planos de la vida. Entonces Pablo dice de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Pablo llegó en una ocasión con los corintos, y los corintos, algunos de ellos ya le simpatizaban más con
con Apolos que con Pablo. Entonces Pablo los había sembrado. Apolo los había instruido en la palabra. Pero algunos le decían a Pablo, tú ya no tienes aquí nada que hacer porque nosotros ya somos de Apolos. Entonces, de repente dice Pablo, ¿quién pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Si no son más que servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pero yo los planté, Apolo los regó, pero el que da crecimiento es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que el que es algo y alguien, y lo es todo, es Dios, porque Él da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Diga conmigo, soy edificio de Dios. Entonces, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, yo puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie que puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento edificare yo oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá la pérdida. Amén. Traducción al lenguaje normal. Dice Pablo, algunos son los que siembran, otros son los que riegan, pero lo más importante es Dios, que es el que da el crecimiento. Amén. El fundamento principal, ¿quién es? Cristo, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Entonces, si el fundamento es Cristo, el consejo y la responsabilidad mía no es cambiar el fundamento, sino ver cómo edifico mi casa, mi negocio, el ministerio, la casa de Dios. Amén. Entonces dice, ni uno es más, ni uno es menos, pero sí cada uno recibirá su recompensa, según lo que haya hecho. Entonces dice, si sobre el cimiento que es Cristo, usted edificó con oro, usted va a recibir recompensa, porque edificó con oro. Y una de las cualidades del oro es que es firme, es que es sólido y que se purifica bajo el fuego. Pero dice, si unos edificaron con paja o con hojarasca o con basura o con cosas livianas, lo que sí estoy seguro, dice Pablo, es que el fuego va a llegar. Amén. ¿A dónde va a llegar el fuego? Por ejemplo, a la amistad que tú sobreedificaste. ¿Le ha llegado el fuego de la prueba a una amistad que usted edificó? ¿Verdad que sí llega? Sí llega, y después te das cuenta que bajo la presión del fuego no era tanto tu amiga. Amén. Pero bajo la presión de un café con un concharranito, ahí estaban todos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, no, si hiciste carne asada y no me invitaste. ¿Ah? Oh, no, ahí sobran las amistades. Ahí sobran aquellas personas que quieren estar en tu casa. Pero cuando te va mal, cuando no tienes para invitarles, cuando tu amistad va a ser probada en fuego, ahí es cuando usted se da cuenta si usted se rodeó o edificó encima del fundamento con gente que era basura, hojarasca o heno. Y estoy hablando de gente como familias, como amigos. Pero ¿y qué te parecen los matrimonios? También serán probados. ¿Qué matrimonio no es probado?
para ver de qué fue hecho. ¿Qué ministerio no es probado? Para ver de qué fue hecho. Por ejemplo, ahora que comenzó el COVID-19, cientos, si no es que miles de pastores tuvieron que claudicar ante lo que ellos decían haber sido llamados por el Eterno. ¿Se entiende? Y las iglesias se quedaron vacías porque de repente se forjaron gente que no había sido pasada por fuego. Y cuando fueron pasadas por fuego, el resultado fue la pérdida, como dice ahí. Algunos recibirán recompensa porque sobreedificaron en el cimiento verdadero, sobreedificaron con oro. Pero los que sobreedificaron con hojarasca, cuando vino el fuego, dice, recibirán su recompensa, la cual será gran pérdida. Entonces yo tengo que saber si soy un hombre o una mujer de ministerio, cómo estoy sobreedificando, aunque el fundamento sea Cristo. De modo que mi deber es ver cómo sobreedifico. Ya no es de Cristo la responsabilidad, sino mía. Amén. Entonces vemos que el fundamento, el cimiento inconmovible es Cristo, pero es importante de qué materiales yo voy a edificar encima. Amén. Porque la estructura tiene que estar sólida. Así que hay hombres en la Biblia que para algunos pasaron desapercibidos, que no son el actor principal, pero son una estructura importante para lograr lo que Dios quería que se hiciera. Amén. David es un fundamento importante, pero si no se hubiera, por ejemplo, rodeado de los 36, unos dicen 37 hombres que lo rodearon a él, que eran fieles de un solo corazón y de un solo sentir. De algunos la palabra no da ni sus nombres, pero no era una estructura fuerte para que él lograra lo que Dios le pidió que lograse. Amén. También vemos, por ejemplo, a Elías, que tenía un compañero fiel llamado Eliseo, que era parte de su estructura ministerial, al cual le pasó él también el manto. Pero sin embargo, Eliseo no tuvo la misma estructura. Él se llevó con uno llamado Jesse, que no le fue leal, que no fue confiable. Un hombre poco confiable era el Jesse. Entonces yo debo de ser un hombre o una mujer confiable. Si yo quiero rodearme de gente confiable, porque si no, usted no va a saber identificar. Amén. Por ejemplo, si usted es carpintero, usted va a ver un trabajo bien hecho si es de carpintería. Si usted es soldador, usted va a ver un trabajo de soldador con ojo de soldador y usted va a saber si está bien hecho o no está bien hecho. ¿Está de acuerdo o no? Entonces, si yo soy un hombre confiable o una mujer confiable, necesito saber identificar quiénes son confiables. Si no soy confiable, tampoco tendré el ojo para ver los que son gente de confianza. Va conmigo, ¿verdad? Entonces, cada uno vea de quién se rodea, por favor, porque tarde, más temprano que tarde, diría yo, va a ser probada su edificación, su trabajo con sus amistades, con su matrimonio, con la educación de sus hijos, con su ministerio. Amén. Se entiende, ¿verdad? Perfectamente bien, porque todo será probado. ¿Cómo eduqué a mis hijos? Va a ser probado. ¿Cómo traté el ministerio que Dios con su confianza me la depositó a mí? ¿Cómo traté el ministerio? Será probado. Así que la mayoría están contigo por lo que puedes dar, pero ellos poco piensan en lo que te pueden aportar a ti. La gente poco confiable. Filipenses 2, por favor. 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Estamos hablando de la gente que usted se debe de rodear. Y si usted identifica gente poco confiable a su alrededor, va a ser necesario que haga una depuración de amistades. Dice, ¿cuántos entienden que Pablo estaba rodeado de gente? Pablo estaba lleno de gente. Ok, entonces él dice de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo
al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya ven por qué les digo yo que la mayoría de la gente que está contigo está por lo que te puede quitar y no por lo que te puede aportar. Mientras tú tengas para aportarles a ellos, van a estar contigo. Pero mientras tú no tengas para darles, no van a estar contigo. Entonces, Pablo reconocía que de todas las personas a las cuales él estaba rodeado, él decía, espero pronto enviarles a Timoteo, porque a ninguno tengo de mejor ánimo que este, que siempre está presto para irles a ayudar a ustedes. Wow. Entonces, es importante que yo esté rodeado de gente así. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos del Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué suave, ¿verdad? De lo que se estaba rodeando Pablo, dice, pero ya conocéis los méritos de Timoteo. O sea, es bien sabido que Timoteo se quita el pan de la boca para dárselos a ustedes. Ya conocen sus méritos. Entonces, así que como un padre y un hijo, así ha servido conmigo, mano a mano. Así que a este espero enviarles. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario enviarles también a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Amén. ¿Están viendo lo que estamos hablando, más? Epafrodito dice, también me vi la necesidad de enviarles a Epafrodito, que no ha hecho otra cosa más que ayudarme en mis necesidades. O sea, él no estaba hablando, Pablo, de que yo le ayudo. Él estaba diciendo, Epafrodito se ha encargado de todas mis necesidades. Él me ministra en mis necesidades. Él me ayuda en lo que yo necesito. Cuanto me haga falta, Epafrodito está listo para darme. Entonces, es de la gente que yo tengo que estar rodeado. Entonces dice así, porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes y gravemente se angustió porque habéis oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se alegren y yo esté con menos tristeza. Luego dice así, recíbanle pues en el Señor con todo el gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que les faltaba a ustedes y por amor a mí. ¡Wow! Increíble este hermano Epafrodito. Dice, tengan por alta estima a la gente que es como él, porque estuvo enfermo y a punto de la muerte. Y si no murió fue porque Dios tuvo misericordia de él y para guardarlo a él y a mí, porque yo me hubiera agüitado un montón, dice el Pablo. Hubiera sido tristeza sobre tristeza. Pero sin embargo Dios lo libró. Pero ciertamente estuvo expuesto a una enfermedad y casi de muerte, porque él estaba empeñado en ayudarles a ustedes y en ayudarme a mí. Eso es la traducción. Es el hermano Epafrodito y el hermano Timoteo. Uno que servía como a hijo y otro que tenía el mismo ánimo de Pablo. Él decía, a ninguno tengo del mismo ánimo. Pregunta, ¿es importante tener alrededor de usted gente del mismo ánimo? ¿Le ha tocado a usted de repente que usted trae más ánimo que otro? ¿Sí? ¿O no le ha tocado a usted? Oye, que vamos a hacer no sé, cualquier cosa donde se requiera de una labor de sus manos o de su cartera o de las dos cosas, la cartera y las manos. Y usted se da cuenta que de repente los que están en su alrededor no tienen el mismo ánimo. ¿Sí o no?
Y de repente tú te das cuenta y sacas la cartera y dices, no, pues que pague él. Ay, no están del mismo ánimo. ¿Sabes? Vamos a hacer algo en la iglesia. No, no, no todos capean, no están del mismo ánimo. Es importante la gente del mismo ánimo. ¿Verdad? Entonces, el ánimo es importante. En segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a ver este tema increíble. Segunda de Timoteo capítulo 4, por favor. Seguimos hablando de Pablo y la gente de la que él estaba rodeado. Procura venir pronto a verme, dice el versículo 9. Ok. Segunda de Timoteo capítulo 4. O sea, esto quiere decir que Pablo le está hablando ¿a quién? A Timoteo. Le manda una carta. Y le dice al Timoteo que él lo amaba como hijo y Timoteo servía con él como a padre. Del mismo ánimo. Le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ve nomás el Demas. ¿Ya ven? O sea, él de repente está rodeado de gente que ama más al mundo, ¿sí o no? Como ministerio lo hacemos, tenemos gente así. Como matrimonio también, como patrón también. De repente hay gente patrón que trae un compromiso como patrón de entregar algo y de repente la persona ama más al mundo y tú quieres que trabaje el sábado por la tarde o el domingo y él tiene sus propias prioridades y su prioridad no es la tuya. Y te da un patín. Qué feo se siente, ¿verdad? Pues qué feo también debe de sentir Dios, que el único día que le das es el domingo y no lo das todo el tiempo, porque amas más al mundo. Y a veces el mundo se llama cama. No te quisiste levantar temprano, era todo. Ni siquiera algo era importante. Entonces, dice lo siguiente, procura venir a verme pronto porque el Demas me ha abandonado, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, a ver un parizón en Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Gloria al Señor, porque Marcos era útil en el ministerio. Malo que dijera, pues llévate al inútil del Marcos, ¿no? Pero dice, tráeme al Marcos porque me es útil. A Tíquico lo envié para Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Santo Dios, ¿verdad? Traducción, el Señor lo tenga en leña verde al calderero. Guárdate tú también de él. Estamos hablando de cómo sobreedificamos, ¿ok? El fundamento es Cristo. Pero yo tengo que tener una estructura fuerte, ¿verdad? Entonces, el Demas me abandonó. El Alejandro me ha causado muchos males. Guárdate tú también de él, dice el consejo de padre a hijo. No vaya a ser que vaya para allá contigo y de repente lo pongas como columna en tu iglesia, como estructura. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Que no les sea tomado en cuenta. Wow. Entonces vemos que el maestro arquitecto nos empieza a dar una consejería para que nos vaya bien en la vida. ¿Ok? Y parte de ello tiene que ver con que yo tengo que saber escoger a la estructura que voy a levantar, porque nos dice, Pablo en el comienzo nos dijo, porque vosotros sois un edificio. Y si soy un edificio, tengo que aprender a edificar. Porque si no hay gente que de repente en el matrimonio tienen 50 años de matrimonio y no llegaron ni a la quinta hilada. Nunca edificaron nada sólido. Se necesita edificar cosas sólidas. Primera de Timoteo 1, vamos a seguir viendo la estructura que Pablo notó. Pablo notó que tenía estructuras fuertes y estructuras débiles.
Dice 1 Timoteo capítulo 1, o sea, vamos a hablar de, Timoteo era amado como a hijo, porque él era su padre. Y le envió 2 cartas Pablo, pero en la primera carta y el versículo 1 y la primera carta, capítulo 1, versículo 1, empieza a hablar de lo más importante. Ok, diga conmigo prioridad. La prioridad de Pablo le dice en el versículo 18, el capítulo 1 de la primera carta: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyándote en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Capítulo 1, carta número 1. Es importante. Es importante. ¿Quién forma mi estructura? ¿Quién va a ser mi brazo derecho, mi mano izquierda? ¿Quiénes van a ser? ¿En quién confío? ¿Quién verdaderamente es la gente confiable? Filipenses 4 dice así en el versículo 14, Filipenses 4:14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del evangelio, cuando partí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes, filipenses. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Amén. ¿Está conmigo hasta aquí? Está diciendo de la siguiente manera: yo he visitado muchas iglesias, pero ninguna como ustedes, oh filipenses. Porque ustedes se han encargado de suplir cada una de mis necesidades una y otra vez. Y no lo estoy elogiando ni estoy hablando de esto para hablar acerca de lo que ustedes me han ayudado, pero sí es muy importante, porque todo lo que ustedes hacen se les abona a su cuenta. De modo que lo que usted hace por su casa, de modo que lo que usted hace por la familia pastoral, de modo que lo que usted hace por el ministerio, no es para el beneficio propio, sino es abonado a su cuenta. Entonces le beneficia. Entonces, pero todo lo recibo y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante y sacrificio acepto. Amén. ¿Se acabaron los amenes? Es que luego dice que la gente que en el Nuevo Testamento no se hablan de ofrendas y diezmos. Entonces dice: estoy encantado con las dádivas que ustedes me han dado. No me hace falta nada. Es más, dice el Pablo, nado en abundancia. ¿Saben por qué? Porque otra vez Epafrodito, que ustedes lo enviaron bien cargado, él se encargó de darme todo lo que ustedes me enviaron y ahorita estoy en tremenda abundancia. Otra vez volvemos a ver al Epafrodito como un hombre fiel. Porque le entregaron una feria para Pablo y no se la clavó, sino que se la llevó y se la entregó en la mano. Por eso es que Pablo decía: ahorita yo nado en abundancia. Gracias a que Epafrodito hizo lo que ustedes le encargaron que hiciera, porque es un hombre fiel. Y dice, es más, la ofrenda que ustedes me dieron para mí, dice, fue olor fragante. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Algunos de ustedes en ocasiones han esperado un regalo de olor fragante?
y le sale de repente con apeste a cloaca, ¿no? Usted esperaba de repente un regalote y le sale una riuma, ¿no? Entonces dice él, lo que ustedes me dieron a mí, para mí fue olor fragante. ¿Sacrificio a quién? Porque cuando nosotros le damos al hombre de Dios, realmente le damos a Dios. Sacrificio vivo a Dios. Pero el que lo recibió fue Pablo. Por eso es que Pablo decía, yo abundo completamente. Tengo abundancia en todo. Pero no a cualquiera le iban a entregar una ofrenda de olor fragante. Entonces Epafrodito fue escogido como hombre confiable para llevar el dinero. Amén. Sin embargo, el Jesse, ¿cómo actuó el Jesse? El Jesse dijo, ay, dice mi patrón que le llegó gente de repente y que ocupa unas mudas y unos dineros para llevar. Se clavó todo. Gente poco confiable. Levantó falsos. Pero Epafrodito no, llevó todo el dinero y fue específicamente olor fragante, dice él, sacrificio acepto y agradable a Dios y a mí. Así que ser confiable implica responsabilidad y compromiso, amado. Quiero ya aterrizar con tantas lecturas y pudiera haber hablado muchas cosas, dice Pablo, con respecto a la gente confiable y con respecto a la gente poco confiable. Pero ser confiable implica responsabilidad y compromiso. Así que esto significa que responde con responsabilidad y con compromiso a la confianza que tú le depositaste una vez y otra vez y otra vez. Gente confiable, leal, segura y del mismo ánimo que tú. Porque hay gente que es confiable nomás una vez y ya después ya se acaba la confiabilidad o la lealtad. Pero el que es leal y el que es confiable, el que es fiel siempre. Así que tu necesidad también sea la de él, es necesario. Que tú sí le importas, que tú eres primero que él. O que él es primero contigo para que tú seas confiable. Por tanto, sería muy bueno, mi amado, me gustaría a mí dar un pequeño tributo de aplausos, si así se le requiere por parte del Espíritu Santo, a esos hombres que tienen esas características de ser gente confiable. Amén. Y quiero terminar, quisiera que nos pusiéramos de pie. Y quiero dar gracias, ¿por qué no?, a aquellos que dieron y dan su vida por otros. Aquellos que prefirieron ir a la sierra, por ejemplo, a predicar y no ir a un mall a comprar. Para ellos es más importante ir a predicar que ir a comprar. A lo mejor aquí no hay ni uno o habrá uno, porque son escasos. No vaya a creer que se dan en maceta. Aquellos que abrieron el paso para la predicación en lugares hostiles, poniendo en riesgo su vida, llevando cautivas sus vidas por lealtad al Dios al cual sirven. Misioneros que llevaron la verdad de la palabra de Dios en distintos idiomas, exponiendo su cuerpo, su salud, limitados del paladar para comer lo que les vengan a entregar, porque el encargo divino es más grande que su satisfacción personal. Fueron misioneros así. ¿Ok? Gente que entiende que el servicio a Dios es primero antes que el deleite personal y sufren por las tribus que no les ha llegado la palabra y pagan un precio. Gente confiable. Yo necesito que Dios sepa que yo soy confiable. ¿Cuántos dicen amén? Necesito que Dios me confíe una tarea. Si yo no tengo una tarea de parte del cielo, tengo que ponerme a pensar. Eso quiere decir que para el cielo yo soy considerado poco confiable, como para confiarme a mí algo. Así que
Sí doy gracias a todos aquellos que realmente merecen honra, aquellos predicadores que siembran la palabra, a la gente que de repente parece que no los escuchan, predicadores que a veces están hartos de ver ¿cómo se llama? La indiferencia de la gente, pero ellos siguen ahí pagando el precio. Gracias a aquellos que dan su tiempo, gracias a aquellos que van, por ejemplo, a la cárcel a predicar, llevando una palabra de esperanza. Aquellos que dan tiempo y dinero a los huérfanos y a los niños que están en necesidad. Les aseguro a los que hacen eso que están escribiendo en el libro de los Hechos a su favor. Amén. Gracias a aquellos que visitan los hospitales, llevando consuelo, esperanza, fe al enfermo, al menesteroso, al que está dolido, al afligido. Todas, cada una de esas obras van a recibir recompensa porque Dios les confió algo. Y han sido gente confiable y bajo cualquier circunstancia, llueva o truene, llevan la palabra al hospital. Llevan el alimento al huérfano. Llevan una palabra a la cárcel para el desamparado. Así que yo quiero dar gracias muy personales y públicas, pero personales, a aquellos hombres y mujeres que también pusieron su confianza en mí y en mi esposa. Aquel que me dio su primer voto de confianza en poner almas a nuestro cargo. Así que, ¿por qué no decirlo? Yo doy gracias al cielo por mi Mavita, por soltar palabras de compromiso sobre mi vida, por formar ideales divinos, principios y fundamentos en mí, que hasta el día de hoy parecen estar en un estándar diferente. Y siempre recuerdo que a ella siempre la citaban como una mujer que tenía un estándar muy alto. La gente siempre decía que era muy exigente a la hora del servicio a Dios. Y esa mujer sembró en mí algo y ahora me doy cuenta por qué la gente dice que soy como soy. Porque ha habido gente que sembró palabras, fundamentos en nuestra vida, gente que creyó que éramos confiables. El pastor Miguel González, doy gracias públicamente porque posiblemente me esté viendo o me vaya a ver, pero me dio la oportunidad por primera vez de servir al Eterno en un nivel de ministerio primario. Cuando antes no pasamos desapercibido, Él vio un llamado en nosotros. Por llamarme hombre de confianza, cuando todos dudaban de nuestra capacidad. Él dijo, tú eres digno de confianza. Y habíamos varios hombres y mujeres en una sala a los cuales el pastor Miguel González estaba capacitando. Y de repente dijo a estos dos jóvenes, mi esposa de 22, 23 años, yo de 26, diciéndonos, ustedes son los más confiables para confiarles las personas que tengo aquí. Siendo los más pequeños. La gente dudaba de nuestra capacidad, pero Él nos dio ese voto de confianza. Doy gracias al apóstol José Bustamante Rey porque cuando estuve en un hoyo, Él me tendió una escalera. Doy gracias al apóstol, ¿por qué no decirlo al apóstol Alberto Villanueva, que nos confió una revelación divina, nos confió almas y nos permitió de esa manera llevar y catapultar a hombres y a mujeres a otro nivel también? Agradezco al apóstol Márquez por habernos abierto los brazos ministeriales y habernos recibido.